Vamos a explicar el análisis de oraciones, el análisis sintáctico, ¿vale? Normalmente en las pruebas de graduado pues suele haber algún ejercicio donde tienes que analizar sintácticamente una oración. A veces solamente te ponen que distingas el sujeto del predicado, ¿vale? O en algunos ejercicios te dicen, el sujeto de la siguiente oración es y tal, ¿vale? Y después tú tienes que decir si es verdadero o falso, ¿vale? Pero en el análisis sintáctico de oraciones, ¿vale? Para analizarlo tenemos que tener claramente lo que es una oración. Es decir, una oración es un grupo de palabras que tienen sentido, ¿vale? Y siempre tiene que haber un verbo, porque si no hay un verbo, pues no hay oración, ¿vale? Entonces, dentro de una oración siempre se distingue el sujeto y el predicado. Estamos hablando de las oraciones simples. Es decir, las oraciones simples son aquellas oraciones que solamente tienen un verbo, ¿vale? Las oraciones compuestas pues tienen dos o más verbos, pero estamos en las oraciones simples, ¿vale? Entonces, en una oración simple, ¿vale? Tenemos que distinguir el sujeto del predicado. Es decir, el sujeto siempre es, pues, de quien se habla. Es decir, la persona, la cosa, el animal, ¿eh? ¿Vale? Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿vale? Entonces, la palabra más importante del sujeto siempre es el nombre o el pronombre, ¿vale? Pero siempre es el nombre, es decir, es la persona, la cosa, el animal, ¿vale? Que, realiza esa función, ¿vale? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Y la palabra más importante del predicado siempre es el verbo, ¿vale? Aparte de Aparte del sujeto y del predicado, dentro del sujeto y dentro del predicado siempre suelen haber, aparte del nombre y aparte del verbo, suelen haber otras palabras, ¿vale? Bueno, pues esas palabras, ¿vale? Cada palabra realiza una función, es decir, seguramente pues a lo mejor puede haber un pronombre, puede haber a lo mejor un adjetivo, puede haber un adverbio, ¿vale? Puede haber una preposición, una conjunción, ¿vale? Es decir, otras palabras. Pero ¿qué ocurre? Que esas palabras, ¿vale? Van a tener una función, ¿vale? Dentro de esa oración, ¿vale? Entonces, os voy a explicar, ¿vale? ¿Cuáles serían los complementos? Porque los complementos del sujeto, es decir, todas aquellas palabras que están dentro del sujeto, ¿vale? No es tan complicado como las palabras que suelen haber en el predicado, ¿vale? Después os pondré un ejemplo de varias oraciones y veréis, ¿vale? Como lo que estoy diciendo seguramente lo entenderéis mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los complementos del verbo, ¿vale? Complementos del verbo, ¿vale? Por supuesto, ¿dónde van a estar? Van a estar siempre ¿dónde? En el predicado, ¿vale? Vale, mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Alguna vez creo que os lo he puesto, ¿vale? Y en alguna de las correcciones que he hecho también lo he dicho. Mirad, los complementos es todo aquello, todas aquellas palabras que yo añado a esa oración para que, para tener más significados, para dar más información, ¿vale? Es decir, por ejemplo, y el ejemplo que pongo es, por ejemplo, si vamos al Corte Inglés y vamos a la sección de complementos. Es decir, en la sección de complementos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pañuelos, vamos a encontrar, pues a lo mejor, unos zapatos, vamos a encontrar un cinturón, vamos a encontrar un bolso, vamos a encontrar unos pendientes, ¿vale? Es todo aquello, ¿vale? Que yo me voy a añadir a mi persona, ¿para qué? Bueno, pues para estar más guapa, ¿vale? Es decir, para complementar la ropa que llevo. Es decir, yo puedo llevar un pantalón y una camiseta, pero yo le pongo un complemento que es un collar, ¿vale? Y ya le doy otro toque. Pues aquí pasa lo mismo con los complementos del verbo. Es decir, los complementos del verbo son todas aquellas palabras, ¿vale? Que yo añado para dar más información. Lo que pasa es que esas palabras que yo añado, bueno, pues podrán ser preposiciones, conjunciones, nombres, adjetivos, adverbios, determinantes, así sucesivamente. Pero esas palabras, según esa oración, ¿vale? Según la oración, y según en este caso, como se van a encontrar dentro del predicado, van a realizar una función, ¿vale? Entonces, mirad, ¿cuáles son los complementos del verbo? Los complementos del verbo sería complemento directo, ¿vale? Complemento directo. Sería complemento indirecto. Podría ser complemento circunstancial.
Dentro del complemento circunstancial, ¿vale? Pueden haber de muchos tipos. Mirad, puede haber de tiempo, puede haber de modo, puede haber de lugar, puede haber de cantidad, así sucesivamente, ¿vale? Después hay otro complemento, que es el atributo. Hay otro complemento, que es el predicativo. Y hay otro complemento, que es el complemento agente. ¿Vale? Es decir, que dentro del predicado pueden haber una serie de palabras y esas palabras van a tener una función, ¿vale? Es decir, que se llaman complementos del verbo, ¿vale? Entonces tenemos complemento directo, indirecto, circunstancial, que hay de varios tipos, tiempo, modo, lugar, cantidad, instrumento, compañía, ¿eh? Después está el atributo, está el predicativo y el complemento agente, ¿vale? Bueno, pues ahora ya que he dicho cuáles son los complementos del verbo, voy a explicaros, bueno, pues de qué manera puedo yo descubrir en esa oración, ¿vale? Si lleva complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo, predicativo y complemento agente, ¿vale? Entonces, vale. Complemento directo. Es complemento directo cuando yo lo puedo sustituir por lo, la, los y las, ¿vale? Y al preguntar qué o a qué, me contesta eso. ¿Eh? Yo le pregunto ¿a quién? Al verbo. Yo tengo que preguntar al verbo qué o a qué. ¿Vale? Entonces eso sería complemento directo. Complemento indirecto. Para saber si es complemento indirecto, lo podemos sustituir por le o les. ¿Vale? Y le puedo preguntar al verbo quién o a quién. ¿Vale? Después tenemos otro complemento, que es el complemento circunstancial. Yo el complemento circunstancial, normalmente el complemento directo siempre hace referencia a personas, animales o a cosas, ¿vale? Y el directo en general, ¿vale? Complemento circunstancial, ahora os pondré unas oraciones. Mirad, complemento circunstancial. Puede haber de lugar. Cuando yo pregunte al verbo, siempre se le pregunta al verbo, ¿dónde? Y me conteste eso. Puede ser de tiempo. Cuando yo le pregunte al verbo, ¿cuándo? Le puede preguntar, puede ser de modo. Cuando le pregunta el verbo, ¿cómo? Puede ser de compañía. ¿Vale? Compañía es cuando le pregunte, ¿con quién? Al verbo. ¿Eh? Puede ser también, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, de cantidad. Cuando yo le pregunte cuánto. ¿Vale? Eso sería el complemento circunstancial. Y así sucesivamente. Hay más clases, ¿vale? Pero normalmente, bueno, pues tampoco suelen ponerlo muy complicado. Vale. Aparte de esos complementos, voy a borrar porque no me cabe la pizarra. Hay otro complemento que es el atributo. El atributo es un complemento también del verbo y siempre lleva el verbo ser, estar o parecer. Siempre. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo puedo sustituir por cuando yo lo puedo y también cuando lo puedo sustituir por lo, ¿vale? Lo o la.
pero normalmente siempre llevan estos verbos, ¿vale? El verbo ser, estar o parecer, ¿vale? Y después tenemos el predicativo. El predicativo es lo mismo que el de arriba, pero ¿qué ocurre? Que llevan otros verbos, ¿vale? Otros verbos, ¿vale? Entonces y después tenemos otro complemento, que es el complemento agente. El complemento agente es cuando las oraciones están en pasiva y llevan la preposición por, ¿vale? Ahora os pondré un ejemplo. La oración en pasiva es ser más un participio, ¿vale? Una oración está en pasiva cuando el verbo es el verbo ser más un participio. La casa fue construida, fue reparada, ¿eh? Vale, de igual manera ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Con cada uno de los complementos. Entonces, mirad, lo que sí que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Para analizar sintácticamente es buscar el verbo. Es decir, vamos a poner pasos. Pasos serían buscar verbo, ¿vale? Acordaros que los verbos, ¿vale? Expresan acciones. Es decir, lo que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto, jugar, reír, cantar, dormir, cocinar, sentir, amar, todo eso son verbos, ¿vale? Y los verbos hemos dicho que es la palabra más importante del predicado, ¿vale? Entonces yo busco el verbo y le pregunto al verbo qué o quién, o a qué o a quién, ¿vale? Entonces lo que me contesta, ¿vale? Es decir, al preguntar qué o quién, lo que me contesta, ¿vale? Es el sujeto. Y el resto de la oración, junto con el verbo, es el predicado. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer. Es decir, buscas el verbo, le preguntas al verbo qué o quién o a quién o a qué, ¿vale? Y lo que te contesta es el sujeto, ¿vale? Entonces, cuando ya has seleccionado el sujeto, el resto de la oración junto con el verbo es el predicado, ¿vale? Entonces, después ya, seguramente en el sujeto tienes que buscar el núcleo, ¿vale? Que el núcleo es la palabra más importante, ¿vale? Normalmente es la palabra más importante, que suele ser a veces un nombre, un pronombre, ¿vale? Y después normalmente suele haber otras palabras, pero la palabra más importante del sujeto siempre es el núcleo, ¿vale? Suele ser un nombre, un pronombre. Y seguramente ya cuando ya has buscado la palabra más importante, lo que hay a continuación del sujeto son complementos, ¿vale? Que hay en el sujeto, que pueden haber adjetivos, pueden haber a lo mejor un sistema preposicional que lleva una preposición más un nombre, ¿eh? Y después ya nos vamos ¿a dónde? Nos vamos al predicado, ¿vale? Que será el resto que quede. Entonces, en el predicado, ¿vale? Tendrás el verbo y tendrás otras palabras. Y esas palabras serán complementos. Es decir, los complementos, pues a lo mejor puede ser que esté formada por una palabra solo, o por dos, o por tres, o por cuatro, ¿vale? Entonces ya, cuando ya tenemos buscados los complementos, lo que hacemos es irnos, ¿vale? A lo que os he explicado anteriormente, que son los complementos del verbo. Eso es analizar sintácticamente una oración. A veces no te piden todo esto, solamente te piden que distingas el sujeto del predicado y que digas cuál es la palabra más importante del sujeto y la palabra más importante del predicado, ¿vale? Pero ahora ya que estamos, ¿vale? Os voy a poner varias oraciones, ¿vale? Y las voy a analizar, ¿eh? Vale, mirad. Juan
es médico. Vale, primero que tengo que hacer, busco el verbo. Y este es el verbo. ¿Vale? Entonces, cuando ya lo tengo buscado, le pregunto al verbo, ¿quién es médico? ¿Quién me contesta? Juan. ¿Juan quién es? Sujeto. Yo os aconsejo que lo pongáis arriba, ¿vale? Y desde aquí hasta allá sería el predicado. Esto sería predicado y esto de aquí sería el sujeto. Es decir, persona a quien se refiere, que es médico, Juan. ¿Y qué se dice de Juan? Que es médico. Vale. Entonces ya lo tenemos. Hemos buscado el verbo, iremos preguntado al verbo, ¿quién es médico? ¿Vale? Entonces, ya nos vamos al sujeto. Y dentro del sujeto la palabra más importante es, pues de quién se está hablando. Y se pone con una N, de núcleo. La palabra más importante en este caso es Juan, que es un nombre propio. Vale. Y después nos vamos al predicado. Ya tenemos el verbo. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos una palabra. Y esa palabra es un nombre, es médico, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que esa palabra realiza una función dentro del predicado, ¿vale? Es decir, médico es un complemento. ¿De quién? Del verbo. Entonces, dentro de los complementos, había uno que yo os he dicho que era cuando llevaba el verbo ser, estar o parecer. ¿Vale? O se podía sustituir por lo. ¿Vale? Entonces, lo o la. Entonces, ¿qué ocurre? Que este verbo es del verbo ser. Entonces, este complemento sería atributo. Entonces yo borraría todo esto y aquí pondría atributo. ¿Vale? Eso sería el análisis, ¿vale? De esa oración. ¿Eh? A veces en el examen de graduado pues te pueden poner Juan es médico. ¿Quién es el sujeto? Juan es o médico. Y tú tienes que decir cuál es la correcta. ¿Vale? O a lo mejor te dicen Juan es médico. En la oración Juan es médico. ¿Médico? ¿Qué función? ¿Qué complemento es? Y te ponen atributo. ¿Complemento agente o complemento directo? Pues te tenéis que poner atributo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lleva en este caso el verbo ser. Ser, estar o parecer. ¿Vale? Vale, vamos a ver otra oración. Vamos a poner la casa de María está muy lejos. ¿Vale? Vale, lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. Está. ¿Vale? Del verbo ser. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto, ¿qué sería? Sujeto. ¿Y qué sería todo esto? Predicado. ¿Vale? Palabra más importante del sujeto. ¿De quién están hablando? ¿Están hablando de quién? De la casa. De la casa. Eso sería el núcleo. ¿Vale? Y la palabra más importante del predicado sería en este caso esta del verbo. Sería el verbo. ¿Vale? Ahora, si os dais cuenta, aquí hay un grupo de palabras y aquí hay otro. Y aquí hay otro grupo de palabras. ¿Vale? Entonces, esos grupos de palabras, tanto en el sujeto como el predicado, realizan una función. Entonces, el la sería determinante. Y de María sería un sintagma preposicional o complemento del nombre. ¿Vale? Y ahora, muy lejos. ¿Vale? ¿Aquí qué ocurre? Muy lejos. Complemento circunstancial, es decir, cómo está complemento circunstancial de cercanía. Aunque también a lo mejor, también podría ser de cantidad. Está lejos. ¿Vale? O podría ser de modo también. ¿Vale? Pero
sería más de cercanía. Si está cerca, si está lejos, entonces sería un complemento circunstancial de cercanía. ¿Vale? Vamos a analizar otra. A ver, voy a poner otra. María juega a la pelota en el jardín. ¿Vale? Voy a analizar. Verbo, juega. ¿Quién juega la pelota en el jardín? María. ¿María qué sería? Sujeto. Palabra más importante del sujeto, María. Palabra más importante del predicado, ya lo he puesto, el verbo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo primero que he señalado. Ahora, juega, pelota y en el jardín, ¿vale? Ahí tienes a la pelota, que es un complemento, y en el jardín es otro complemento. Mirad, si yo hubiera dicho María juega, es una oración, sí. ¿Me da mucha información? Pues no me da mucha, ¿vale? Pero si yo ya añado que juega a la pelota, ya estoy dando más información, y en el jardín, pues aún más información, ¿vale? Entonces, a la pelota y en el jardín son complementos, es decir, todo aquello que yo agrego a esa oración, ¿para qué? Para darle más información. Entonces, vamos a ver si es complemento. Atributo no es, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lleva el verbo ser, estar ni parecer, ¿vale? Pero aquí, a la pelota, ¿a qué juega? Complemento directo. ¿Eh? ¿A qué juega? A la pelota. ¿Dónde? Complemento circunstancial de qué? Del lugar. Ya estaría analizada. Vale, otra. Iremos al cine con Juan. Vale, verbo. Iremos. ¿Quiénes iremos al cine con Juan? ¿Quiénes? Ahí no está. ¿Vale? Sería nosotros. Bueno, pues eso se llama sujeto omitido. Nosotros o nosotras. ¿Vale? Entonces, cuando no está, se llama sujeto elíptico, omitido. ¿Vale? Entonces, lo ponemos. Sujeto omitido. ¿Vale? Entonces, la palabra más importante en este caso es nosotros, que puede ser Juan y María, o Pedro y Pablo, ¿vale? Y todo lo demás sería el predicado, ¿vale? Iremos. ¿Dónde iremos? Al cine. Complemento circunstancial de quién? De lugar. ¿Y con quién? Complemento circunstancial de qué? De compañía. ¿Vale? Vale. Otra. Imaginaros. Lloverá en la sierra mañana. ¿Vale? Buscamos el verbo. Lloverá. ¿Pero qué ocurre aquí? Mirar. ¿Hay alguien que hace la acción de llover? Pues no. Es decir, cuando son verbos de la naturaleza, como llover, granizar, tronar, ¿vale? No tienen sujeto. Todo es predicado. ¿Vale? Entonces, en la sierra sería complemento circunstancial de lugar y mañana complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? ¿Dónde? En la sierra. ¿Dónde lloverá? En la sierra. ¿Cuándo? Mañana. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? Otra. La casa fue construida por Juan. ¿Vale? Mira esa oración. ¿Cuál es el verbo? Fue construida. Verbo compuesto. ¿Vale? Pero aparte de que es un verbo compuesto, está formado por el verbo ser más un participio. Los participios terminan en ado, edo o ido. ¿Vale? Entonces, este es el verbo. Y le pregunta al verbo, ¿quién fue construida? Perdón. ¿Qué fue construida? ¿Qué fue construida? La casa. Entonces, esto sería el sujeto y todo lo demás sería el predicado. Palabra más importante del sujeto,
casa. La sería un determinante, ¿vale? En este caso un artículo, ¿vale? Fue construida sería el verbo y por Juan sería un complemento agente, ¿vale? Acordaros que los complementos agentes llevan la preposición por y llevan el verbo en pasiva, ¿vale? Pues esto sería, ¿vale? Algunas oraciones, ¿vale? Algunas oraciones analizadas, ¿eh? Mirar. Me lavo la cara todos los días. Verbo, lavo. ¿Vale? Lo primero que se tiene que hacer es buscar el verbo. Y ahora le preguntas al verbo: ¿quién se lava la cara todos los días? ¿Quién? Yo. Entonces sería sujeto, omitido. Palabra más importante del sujeto: yo. Ahora, cuidado, que ahí viene el problema. Todo esto sería el predicado. Vale. La palabra más importante del predicado la tenemos. Y ahora tenemos una palabra, la cara y todos los días. Esos son complementos, ¿vale? Si yo digo yo me lavo, estoy dando una información. Es una oración y estoy dando información. Pero ¿qué ocurre? Que si yo le digo que yo me lavo la cara, estoy dando más información. Y si le digo todos los días, más información. Y si dijera en el cuarto de baño, más información. Bueno, pues todo lo que yo añada además son complementos, ¿vale? Entonces, mirad, cuidado, cuidado. Le pregunto al verbo: ¿qué me lavo? La cara, complemento directo, ¿vale? Entonces, si esto es complemento directo, el me TC, ¿vale? Ese pronombre hace la función de indirecto. Si no lo llevara, sería directo. Es decir, si la cara no la lleva, si la cara no estuviera, ese sería directo. Pero en el momento que ese es directo, este es indirecto. Porque el me, te, se, nos, vos puede hacer la función de complemento directo o indirecto. Pero en este caso, como la cara es complemento directo, tiene preferencia el complemento directo sobre el indirecto. Entonces esta sería complemento directo y esta sería indirecto. Y todos los días complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo. ¿Vale? Esto sería un análisis sintáctico de las oraciones. ¿Vale? ¿Vale? El padre de Juan está enfermo. Cuidado con esta. Verbo. Está. ¿Vale? O mirar, vamos a hacer otra cosa. Ha estado. ¿Vale? Ya está bien. ¿Vale? Ha estado. ¿Vale? Verbo compuesto. Cuidado con esto. Verbo compuesto. ¿Vale? ¿Quién ha estado enfermo? El padre de Juan. Esto sería el sujeto y todo lo demás sería el predicado. Predicado y sujeto. Vale, palabra más importante del sujeto. Padre. Padre. Núcleo. Determinante. Esto sería complemento del nombre. A veces también se puede poner complemento preposicional, pero se pone complemento del nombre, ponerlo así. Y ahora, enfermo. Palabra. ¿Esto qué es? Atributo. ¿Por qué? Porque en este caso está formada por una palabra sola, y aparte de eso, ha estado. Verbo, ser, estar o parecer, en este caso, el estar. ¿Vale? Entonces, la palabra que le sigue es atributo. Vale, pues esto sería el análisis sintáctico de las oraciones.